Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que estamos llegando a varias provincias y otros países de Latinoamérica, en donde tenemos muchos amigos, tanto la empresa como Celeste y yo personalmente. Así que, bueno, en el Día del Médico, un saludo para todos y muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Hoy el tema ha sido traqueotomía en pediatría, manejo interdisciplinario. Vamos a tratar de contarles todo lo que hemos aprendido y cuál es nuestra experiencia en el manejo de la traqueotomía pediátrica, que muchas veces difiere del manejo del paciente adulto. Entonces vamos a empezar con la definición diciendo que traqueotomía es la colocación quirúrgica de una cánula traqueal por vía cervical anterior para facilitar el paso del aire a los pulmones. Obviamente que esto es necesario en pacientes críticos. La traqueostomía, donde agregamos una S acá, es una abertura quirúrgica con continuidad de piel y mucosa traqueal, es decir que hacemos un ostoma verdadero. Eso quiere decir que unimos la piel a la mucosa traqueal, de manera que, aunque se salga la cánula, siempre va a permanecer el orificio. Eso se utiliza más en adultos, en niños prácticamente nunca se llega a ese punto. Pero también vale aclarar que cuando uno hace una traqueotomía, la piel, después de un tiempo, crece hasta unirse con la mucosa traqueal de manera que queda hecha como una fístula y sin querer terminamos haciendo un traqueostoma. Por eso es que muchas veces cuando retiramos una cánula de traqueotomía, meses después no se cierra el orificio y hay que cerrarlo quirúrgicamente. O sea que hablar de traqueotomía o traqueostomía en un niño es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son las indicaciones de una traqueotomía? Bueno, es muy útil porque evita la lesión traqueal por intubación prolongada. Esto es cada vez más común en las unidades de terapia intensiva. Brinda mayor posibilidad de retiro del respirador, es decir, se saca el respirador cuanto antes. Esos pacientes que llevan mucho tiempo de ventilación asistida, muchas veces con una traqueotomía, al disminuir el espacio muerto, se acortan los tiempos de respirador. Obviamente que mejora los cuidados de la vía aérea, hay menor riesgo de neumonía nosocomial porque uno puede mantener un muy buen toilet de la tráquea, bronquios, es decir, de toda la vía respiratoria, y mejora la movilidad del paciente, el confort, la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de comunicarse, aunque tenga su traqueotomía y le cueste emitir sonidos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una traqueotomía? Son pocas. Malformaciones vasculares, una columna cervical inestable. Ustedes recuerden que cuando se hace una traqueotomía, el paciente debe tener la columna cervical hiperextendida y entonces eso sería una contraindicación si hay un problema cervical. Y realmente es muy, muy complejo la maniobra de hacer una traqueotomía en un paciente que está con su cuello en flexión o al mismo tiempo de efectuar una intubación. Están dentro del grupo de los pacientes de intubación difícil. O cuando una presión del respirador, una presión inspiratoria es superior a 40 centímetros de agua, aunque ahora, bueno, hay muchas formas de manejar esos pacientes con un exceso de presión del respirador. Es importante que nos preguntemos, ¿cuándo hacemos una traqueotomía? ¿A quién? ¿Dónde la hacemos? ¿Con quién trabajamos? ¿Cómo la efectuamos? ¿Con qué técnica? ¿Con qué material trabajamos? ¿Cómo la cuidamos? Y las complicaciones que tenemos a posteriori. Entonces vamos a empezar diciendo o preguntándonos, ¿cuándo hacemos una traqueotomía? Miren, aunque todo el mundo sabe que la traqueotomía es una urgencia, muchas veces no es una verdadera emergencia. Por lo tanto, ustedes ven que la mayor parte de los pacientes traqueotomizados tienen la posibilidad de programarla de la mañana para la tarde, de un día para el otro, o con más tiempo de anticipación, dependiendo de la patología. Las emergencias en donde realmente el paciente llega o se define, llega al hospital o dentro del hospital se define que hay que hacer una traqueotomía, es solo el 6% cuanto mucho. Uno tiene que estar preparado porque, sobre todo en los hospitales de alta complejidad, llegan pacientes que tienen características especiales. Este niño, por ejemplo, sufrió una quemadura muy intensa de su rostro, pero el problema es que aspiró aire caliente con sustancias químicas que le provocaron una quemadura en la tráquea. Entonces, el paciente llega, en la guardia se intuba, pasa la terapia,
y cuando hacemos una endoscopia nos encontramos con que esa tráquea es un desastre y no lo pueden manejar con el tubo endotraqueal. Entonces no hay ninguna duda que hay que hacer una traqueotomía. Entonces, en general, y para decirlo de una forma fácil, la indicación de una traqueotomía es que se debe hacer cuando uno lo piensa que lo necesita. ¿Cuál es la selección de pacientes? O sea, ¿a quién le hacemos la traqueotomía? Miren, la mayoría de los pacientes son enfermedades neurológicas, metabólicas, pacientes con síndrome genético, cardiopatías congénitas y ventilación prolongada, que como les dije recién, cada vez son más. Esta ventilación prolongada tiene mucho que ver con las enfermedades congénitas y adquiridas como la estenosis subglótica y la laringotraqueomalacia, que es el otro 30% aproximadamente de las traqueotomías. Hay que recordar que en las últimas 3 o 4 décadas se ha trabajado muchísimo y apareció esta nueva entidad que se llama estenosis subglótica, consecuencia de la intubación prolongada en los pacientes en terapia intensiva. Y eso ha obligado en muchos casos a hacer una traqueotomía. ¿Dónde realizamos la traqueotomía? Bueno, dada una situación muy especial por una emergencia que tuviéramos que hacerla en una sala de internación general, podría ser, pero la verdad que no es recomendable para nada, y yo diría que hay que hacer todo lo posible por evitar hacer una traqueotomía en una sala general. En la sala de emergencias, bueno, está dotada de más materiales y de personal que nos puede ayudar en la emergencia para una situación que no se puede postergar ni 5 minutos o el paciente no se puede movilizar. La sala de cuidados intensivos generalmente están cerca de quirófano, están con elementos como iluminación más o menos adecuados, están los médicos terapistas que nos pueden dar una mano, o sea que entre la sala de emergencia y la sala de cuidados intensivos, bueno, si uno tuviera que elegir, yo preferiría hacerla en la sala de cuidados intensivos. Pero la verdad es que de todas estas opciones, yo recomiendo la sala de operaciones. La sala de operaciones tiene el espacio, los profesionales que necesitamos que nos acompañen, los materiales, el instrumental, los materiales protésicos u ortésicos que tenemos que utilizar, lo que sea. Todo eso está en quirófano. Por lo tanto, la recomendación es tratar de hacer una traqueotomía, yendo un poquito hacia atrás, en forma programada y en sala de operaciones. Cuando uno tiene que trabajar en una sala de terapia intensiva porque el paciente por su complejidad no se puede movilizar, tiene que planificar perfectamente con el jefe de neonatología o de la terapia intensiva y con el jefe o jefa de enfermería. Son espacios reducidos, generalmente en terapia intensiva, donde uno tiene que coordinar perfectamente cada uno de los pasos que va a hacer cuando va a realizar una traqueotomía. Entonces, nos preguntamos, ¿con quién vamos a trabajar? Bueno, tener en cuenta que tiene que ser un ayudante, que estamos partiendo de la base que el cirujano es una persona con experiencia, ¿no? El ayudante tiene que ser entrenado, tiene que haber un instrumentador o instrumentadora que conozca de los elementos que se van a necesitar, una enfermera circulante que aporte todos los elementos que va a necesitar el instrumentador o la instrumentadora, anestesista y un terapista de apoyo. Todo esto es fundamental para poder trabajar, por ejemplo, en una unidad de terapia intensiva. Uno se hace el espacio, cuenta con la colaboración de los terapistas, los anestesiólogos, instrumentadora, una enfermera que circula, y entonces decimos, podemos trabajar en este ámbito. Pero hay que programarlo y coordinarlo perfectamente. Ahora bien, vamos a analizar con qué material trabajamos para hacer una traqueotomía. Lo primero que pensamos, porque tenemos que solicitar el material a colocar, es el diámetro de la cánula. Colocamos una cánula grande, pequeña, un tamaño estándar para el paciente, dependiendo de la patología que tenga, muchas veces hay una pequeña variación. El diámetro generalmente es el mismo que tiene un tubo endotraqueal, porque el paciente ya viene intubado, y le agregamos medio punto más, un punto más, porque recuerden ustedes que el tubo endotraqueal tiene que pasar a través del anillo del cricoides, que es el sitio más estrecho de la vía aérea, y nosotros ingresamos por debajo. Pero la cánula no tiene que entrar apretada de ninguna manera, tiene que quedar por lo menos 1 milímetro de cada lado, con cierta soltura para que la cánula se movilice con facilidad
y no entre a presión y no genere una escara. ¿Qué longitud tiene que tener la cánula? La suficiente para que cuando nosotros coloquemos la cánula en el ostoma, ingrese por lo menos 2 centímetros con el paciente en cuello hiperextendido. Eso es fundamental porque si no la cánula se sale cuando el paciente hace movimientos de flexión y extensión. Y también hay que tener en cuenta de no utilizar una cánula demasiado larga, esta sobre todo en los pacientes recién nacidos, donde el extremo de la cánula puede tomar contacto con la carina y lesionarla. Esto que lo vamos a repetir varias veces a lo largo de esta charla, es que el tubo tiene que estar colineal con la tráquea. Es decir, que el tubo tiene que ser absolutamente paralelo y mantener exactamente el mismo eje que mantiene la tráquea. Eso se llama colocar un tubo colineal con la tráquea. Entonces así no lo va a lastimar nunca. Debe tener en su extremo la cánula un adaptador universal, que lo necesitamos para los adaptadores de los ventiladores, que son de 15 milímetros. La composición ideal de las cánulas es la silicona, que cuando viene con una buena terminación evita la adherencia de las secreciones y son bien maleables, de manera que de alguna manera la curvatura de la cánula se adapta al eje de la tráquea. Hay cánulas de PVC que son demasiado rígidas y si no son exactamente colineales con la tráquea, pueden generar una lesión donde la cánula, donde tiene la convexidad de la cánula o en el extremo si toca alguna de los anillos traqueales. Las de silicona me parece que son las más... El valor en el extremo, generalmente no. Si no es por un pedido exclusivo de los médicos terapistas que están ventilando bajo determinadas circunstancias un paciente y que están necesitando determinadas presiones generalmente altas, si no es esa la situación, no utilizamos traqueotomía con balón en forma estandarizada. Los tubos fenestrados no los utilizamos, si bien son útiles para colocar una válvula fonatoria, son tubos que generan mucho tejido de granulación porque vienen con orificios y esos orificios generan lesiones en la mucosa traqueal. Entonces no utilizamos de forma estandarizada los tubos fenestrados. Y cuando hacemos la fijación, lo hacemos con una cinta, que ya les vamos a mostrar alguna foto, en donde el cirujano fija con el extremo una cinta del lado suyo, cuando está trabajando, una cinta de unos 10 centímetros de largo, y la otra de unos 20 centímetros del otro lado, de manera tal que cuando se coloca la cánula, se rodea el cuello y el cirujano la ata desde su lado y el nudo tiene que quedar al costado. Nunca pongan los nudos en la parte posterior del cuello, porque es muy incómodo para el mantenimiento y curación y reemplazo de cánulas de estos pacientes. Siempre hagan los nudos al costado. A veces se coloca un velcro y a veces en pacientes muy, muy difíciles que tienden a arrancarse todo, se puede colocar la cinta y se le fabrica un velcro que se coloca en la parte anterior tapando, rodeando totalmente el cuello. Estas son una serie de cánulas, las hemos utilizado a todas y les decimos, mire, esto parece una antigüedad, pero se siguen fabricando. Estas cánulas que inclusive le falta la parte interna, que es el mandril, son muy lindas y se usan para casos muy, muy especiales o cuando un paciente es decanulado y puede existir la posibilidad de que se cierre muy rápido el ostoma y no se pueda volver a canular con cualquiera de estas cánulas estándares. Entonces esta cánula con el obús que tiene el introductor en el centro, que es un tubito que acá no está, se puede utilizar porque uno puede hacer mucho más presión. Estas cánulas son de alpaca, el problema es que si bien tiene una cánula que se saca, se lava y se vuelve a colocar, las secreciones se adhieren muy mucho, entonces ya han caído en desuso. Estas de PVC, esta tiene un introductor, son cánulas que tienen una curva que la está remedando el introductor acá. El problema es que son un poquito duras y no se adaptan a veces a la curva de colocación de la tráquea para que el tubo, el extremo quede colinear con la tráquea. Estas otras de PVC que son regulables, la verdad que son muy tentadoras, la utilizamos bastante en alguna época, pero lo cierto es que siempre se aflojan, siempre queda las aletas hacia un lado y la punta apuntando hacia otro. Es muy difícil controlarlo, de manera que yo hace bastante tiempo que no las utilizo más. Estas con balón, como les decía recién, bueno, esta tiene una camisa lavable, un introductor.
Esta con balón la utilizamos muy poco, excepto que los médicos, que generalmente son los terapistas, no soliciten la colocación de un balón para manejar al paciente con determinadas presiones. Estas son las cánulas locales que tenemos de la firma Silmac, que esta nueva versión, la verdad que son muy lindas porque son de silicona, son muy maleables, son blandas, se adaptan a la forma de la tráquea fácilmente, vienen en la versión cortas y largas y tienen 2 anillos de refuerzo laterales para que en el momento de colocarlo se puedan hacer puntos a piel, porque la extracción de la cánula es el accidente más frecuente que se produce en los primeros días de efectuada la traqueotomía. Como yo les decía, el cirujano cuando trabaja acá a la izquierda del paciente, ustedes ven unos 10 centímetros de cinta y del otro lado unos 20. Eso quiere decir que la cinta rodea el cuello y se anuda esta otra y le queda bien cómodo al cirujano para que el nudo quede efectuado de una forma lateral. Esto solamente como para ilustrarlo, porque nosotros no lo utilizamos, son las traqueotomías percutáneas que se utilizan en niños mayores de 12 años. Nosotros no disponemos de set pediátricos y los sets muy pequeños para niños, que yo sepa, no están disponibles. Entonces no tenemos ningún tipo de experiencia en este tipo de traqueotomías percutáneas en niños. Como decíamos recién, bueno, ¿cómo efectuamos la traqueotomía? Bueno, aunque no estemos en quirófano, si estamos en una unidad de terapia intensiva, buscamos un lugar seguro, utilizamos la técnica quirúrgica apropiada, que es la misma técnica que utilizaríamos en quirófano, seguimos todos los protocolos quirúrgicos, la tecnología mínima adecuada debe estar disponible, ustedes ven electrobisturí, una luz frontal, o sea, un frontoluz que nos asegura la iluminación, la coagulación y el personal, como les comentaba recién. La disponibilidad de materiales se refiere a distintos tipos de cánulas y medidas. No hay que hacer una traqueotomía con una sola cánula, con una sola medida, porque puede ser grande, pequeña, corta, larga, etc. Entonces tenemos que tener varias opciones para colocar el material más adecuado. Ahora bien, vamos a la técnica quirúrgica, que a propósito les puse esta foto con la tiroides, porque fíjense en la anatomía, la tiroides suele tener esta posición, a veces un poquito más elevada, y habitualmente una traqueotomía se hace entre el segundo y cuarto espacio, acá. Lo que pasa es que acá justo está el istmo. Sí, pero no veo nada. Ahora, como les decía recién, la estenosis subglótica es una patología que cada vez es más frecuente, y por lo menos en los hospitales como el Hospital de Niños, que tiene una unidad de vía aérea y es un centro de referente de patología de vía aérea, cada vez vemos más pacientes con estenosis subglótica, y en estos casos, cuando hay que hacer una traqueotomía, se hace entre el primer y tercer anillo y no entre el segundo y el cuarto. Entonces, muchas veces tenemos que seccionar la tiroides, que es lo que hacemos en este caso. Entonces, cuando tenemos que hacer una traqueotomía, a esta altura, directamente seccionamos la tiroide, como ustedes lo ven acá, que se puede ligar y seccionar, o seccionar con electrobisturí, y hacemos solo un corte vertical en la tráquea. No hacemos otro tipo de incisiones, y colocamos un punto a cada lado de la tráquea donde vamos a hacer la incisión, de manera que cuando hacemos la incisión, la tráquea se abre con estos puntos jalones que van a ser dejados por lo menos 10 días con el paciente mientras está internado. Esta falsa sensación que ustedes tienen de ver una cruz, no es una cruz, es solamente un corte longitudinal. Lo que pasa es que al tomar el punto en la zona media de cada una de las paredes y abrirlo, da la sensación que es una cruz. Bueno, esto se hace y queda fijado de esta manera, porque cuando entra el tubo de traqueotomía por este espacio, después de colocar la traqueotomía, esos hilos son traccionados y fijados en el tórax. Si hay algún accidente en los días próximos a efectuar la traqueotomía y la cánula de traqueotomía se sale y es dificultosa colocarlo, estos puntos tractores, al abrirlos, sirven para abrir el espacio traqueal y volver a colocar la cánula de traqueotomía. Esta es la forma en que fijamos la cánula de traqueotomía una vez que se va finalizando la cirugía. Las cintas ya listas para rodear el cuello y ser fijadas,
cada uno de los hilos a cada lado. Ojo de que no se mezclen, hay que tener mucho cuidado que el hilo derecho no pase a la izquierda porque logramos el efecto inverso de lo que pretendemos. Ustedes ven que estos hilos son marcados y fijados. Acá todavía no se hicieron los puntos, nosotros estamos haciendo los puntos. Miren, vamos a volver al anterior para mostrarles que acá hay un refuerzo de la cánula a ambos lados que están especialmente diseñados para que uno pudiera colocar esos puntos de refuerzo. Y tener mucho cuidado de que el respirador cuando se coloca queda en una posición vertical porque si no puede modificar la posición del tubo de traqueotomía. Y fíjense que hay que escribir izquierdo y derecho. Hay que anotar porque la tela adhesiva se puede salir. Y si cruzamos los hilos, como les dije recién, no logramos el efecto deseado, sino todo lo contrario. De manera que hay que colocarle la marca del lado izquierdo al lado derecho, y eso tiene que quedar por lo menos de una semana, 10 días, hasta que estemos seguros que cuando saquemos el tubo lo vamos a poder volver a colocar. Esto es lo que les decía, la fijación de la cánula a piel, porque la extracción de la cánula en los primeros días de la traqueotomía es lo peor que nos puede ocurrir. Está fijada, está marcado el jalón izquierdo y derecho. Ya ven que es un paciente que tuvo una cardiopatía que fue operado. Todos estos pacientes son complejos. Ven acá cómo debe ir conectado el ventilador y el set de mangueras de manera vertical para que no movilice la cánula dentro de la tráquea. Bueno, está hecha la traqueotomía. ¿Cómo hacemos ahora para cuidarla? Es muy importante la endoscopía en el preoperatorio de estos pacientes, porque la verdad es que uno debiera conocer perfectamente a qué paciente le hacemos la traqueotomía. Son pacientes especiales, algunos tienen la tráquea con anatomía normal y muchos no. Entonces es importante la endoscopía para ver si el paciente tiene una malasia. Acá deberíamos tener forma de herradura, sin embargo tenemos este bulto, que en algún momento el tubo de aspiración, si pasa más allá del extremo de la cánula, lo puede lastimar. Pero también hay que saber que hay pacientes raros, en vez de tener 2 bronquios, derecho e izquierdo, acá tenemos 4 orificios porque tiene un bronquio en la tráquea, tiene una fístula traqueoesofágica. En realidad, esto no es tan importante para la gente que lo va a cuidar, pero sí para la gente, el personal de cabecera que tiene que definir los pasos con este paciente. Es importante saber si el paciente tiene una estenosis subglótica severísima, como este caso, donde ustedes ven que están las cuerdas vocales y está todo el espacio prácticamente cerrado. O como en este caso, que es una atresia laringea donde el aire directamente no pasa. Entonces, si se sale la cánula de traqueotomía a los 10 días de efectuado o a los 5 días en este paciente o en este paciente, nos puede dar tiempo para trabajar y recolocar la cánula. Si no se puede, se lo intuba. Y después se llama al cirujano de cabecera para que coloque la cánula adecuadamente. Pero fíjense que acá pueden también, en este caso, recolocar la cánula de traqueotomía, porque lo que ocurre es que este paciente no puede ventilar a través de las cuerdas vocales. Y es muy importante esta imagen de resonancia magnética, porque acá ustedes ven que este paciente tiene una estenosis tremenda. Por lo tanto, si alguien pretende hacer una limpieza de ambos pulmones, una limpieza profunda, con aspiración profunda, selectiva de ambos pulmones, tendríamos que saber que no va a pasar la sonda porque hay una estenosis traqueal importante. Miren, esto es lo que yo les decía recién de la cánula colineal con la tráquea. En la tráquea, la cánula ingresa y acá no está perfectamente colineal en este dibujo, por eso se los muestro a propósito. Esta cánula no está colineal porque está tocando la tráquea. En el caso de las cánulas de silicona, se adaptan bastante bien al eje, pero si es una cánula dura, van a tener inconveniente porque va a provocar una lesión en la pared posterior en este caso. Lo ideal sería que la cánula ingrese como en este caso, y ustedes ven que acá la cánula ingresa, tiene 1 milímetro de espacio en cada lado, o sea que se mueve con facilidad, pero ingresó al menos 2 centímetros con el cuello en extensión, y el extremo de la cánula podría llegar hasta acá, donde yo tengo mi flecha, hasta este punto, porque si lo colocamos más abajo, cuando el paciente hace un movimiento de flexión, el extremo de la cánula
puede erosionar la carina, o cada vez que se lo aspire, la sonda va a salir y va a chocar contra la carina, lo cual es un problema. Esto les comentaba recién respecto a que hay que evitar la rotación de del cuello y la cabeza de estos niños, porque, fíjense, esta es la posición, bueno, tenemos gente que nos está ayudando con estos dibujos. Esta es la posición del cuello que está sobre una almohadilla, y entonces la cánula entra perfectamente en la tráquea. Esto tiene que estar en esta posición por lo menos 2 centímetros adentro, como dijimos antes. Ahora, esto es porque si el paciente hace un movimiento de flexión y rotación, como en este caso, o en este caso, las cánulas se pueden salir. Y muchas veces se salen de la tráquea, sobre todo cuando están recién hechas, y queda en un espacio externo a la traqueotomía, haciendo una falsa vía. Y pueden generar enfisema y el paciente no se va a poder ventilar. Entonces yo recomiendo que cada vez que ocurra un accidente de ese tipo, traten de colocar el tubo endotraqueal si no hay alguien con mucha experiencia para recolocar la cánula en una traqueotomía que lleva poco tiempo de efectuada. Ven, esta es una traqueotomía con un defecto, que es una foto muy vieja, pero quiero mostrarlo porque es el error más común que yo veo en todos los pacientes traqueotomizados. La traqueotomía está sosteniendo a las conexiones del ventilador y está traccionando. La punta de esta traqueotomía, no sé dónde está, ni nadie lo puede saber, pero seguramente no está en el lugar adecuado. Fíjense acá, vamos a hablar ahora de los cuidados posoperatorios. En los cuidados posoperatorios vamos a insistir, mantener la cánula alineada a tráquea, ya dijimos, la cánula colineal. Doctor Víctor, la Celeste soy. ¿Quiere que dejemos de compartir por un segundo la pantalla si se borran esas imágenes y vuelve a compartir? Y entonces, cuando vuelva a compartir, se van a compartir sin las imágenes. Ahí está. Y ahora intenta de nuevo. A veces es desde los celulares que sin querer tocan la pantalla y se raya sin intención. Vamos a apelar a la buena voluntad de la gente. Ahí está. Perfecto. Ahí volvemos. Se lo pedimos de rodillas. Gracias, doctora. Muchas gracias, Celeste. Bien. Decíamos entonces que no nos vamos a cansar de repetir que la cánula tiene que ser colinear con la tráquea. ¿Qué hay que hacer? Una radiografía posoperatoria, porque el paciente puede tener algún neumotórax, una hemorragia, y entonces esto nos va a generar algún inconveniente inmediato que debemos saberlo anticipadamente. El paciente tiene que estar en una unidad de terapia intensiva por lo menos 24 horas, y yo sugeriría, si puede estar 7 días en cuidados especiales o en terapia intensiva, que esté 7 días, porque es el periodo crítico en donde si se sale la cánula de traqueotomía podemos tener serios problemas. Estos chicos al principio tienen un incremento de las secreciones. Puede haber secreción sanguinolenta como consecuencia de la misma técnica quirúrgica. Ustedes recuerden que una gota de sangre tiñe bastante moco. Entonces hay que aspirar bastante seguido, cada 30 o 60 minutos, las veces que haga falta. La aspiración tiene que ser muy cuidadosa y siempre vamos a utilizar este tipo de sondas. O una sonda de aspiración, una sonda de succión, o una sonda nasogástrica, o una sonda tipo Nelaton. Pero todas tienen que ser de silicona. No utilicen sondas de PVC para aspirar una tráquea en un paciente con traqueotomía. Cuando hacemos una traqueotomía, no sabemos cuántos días, meses o años vamos a necesitar aspirar esa tráquea. Por lo tanto, hay que tratar de cuidarla al máximo posible. Y el máximo posible se hace con estas sondas. Si los servicios sociales, las obras sociales o el seguro social no provee sondas de silicona, yo sugiero que de alguna manera se las consiga o se le haga entender a la seguridad social que estas sondas, si se utilizan en un escaso número y se cuidan mucho, se pueden volver a reutilizar porque no se endurecen. En cambio, las sondas de PVC se vuelven duras y hemos visto muchísimas tráqueas y bronquios arruinados por el traumatismo excesivo con ese tipo de sondas.
y la cánula la cambiamos luego del 7º día. Si son traqueotomías que han sido muy difíciles de realizar técnicamente, pacientes, por ejemplo, cuello corto, muy obesos, a veces preferimos hacer el cambio a los 10 días. Entonces, con ese concepto le agregamos ahora los cuidados postoperatorios en cuanto a la humedad. Hay que mantener una humedad importante. La vía aérea necesita estar húmeda. El aire ingresa seco y se va humedeciendo en la vía aérea. Entonces, ¿cómo logramos esa humidificación? Bueno, calentando el agua, nebulizando, logrando el 100% de humedad relativa, calentando el agua, por ejemplo, a 32, 34, 35 grados. Hay que tratar de que el agua tenga entre 33, 37 o hasta 40 miligramos de agua por litro. Esto lo hacen muchos aparatos ya, que son los humidificadores activos, que lo hacen en forma automática, a través de un calentador que puede ser de alambre, que son como un tipo de resistencia que va regulando automáticamente la temperatura del agua. O también a través de nebulizadores o humidificadores. Últimamente parece ser que los humidificadores han demostrado más efectividad que los nebulizadores, porque ya no tienen las microgotas, sino que directamente es vapor de agua, y parece ser que esto es más efectivo para el manejo de la limpieza de la vía aérea, para la mantención de las secreciones fluidas y las características del moco que hace que haya menos infecciones. Entonces, el humidificador, el vapor, parece que está funcionando muy bien. Hay algunos humidificadores pasivos, como estos, que son los filtros que utilizamos en las cánulas de traqueotomía. La ventaja de estos filtros es que cuando ingresa el aire, ingresa frío, se calienta, y el aire cuando es expirado se elimina, pero mantiene cierta humedad en el filtro, y esa humedad vuelve a captar el aire seco que ingresa, de manera que hace como un circuito donde uno no puede modificar la humedad, simplemente estos aparatitos lo que hacen es tratar de retener la humedad para darle al aire que ingresa a la tráquea un mayor porcentaje que lo ha retenido en estos filtros. Estos hay que cambiarlos diariamente, a veces las obras sociales no lo proveen, entonces como en este caso vienen algunos desarmables, que uno lo desarma, lo lava, bueno, y los vuelve a utilizar, que a veces no es la situación ideal, pero bueno, nos ayuda a mantener la humidificación. Yo siempre digo como una cuestión práctica que la mucosidad de la tráquea debe ser muy, muy parecida a la saliva. Es decir, que el paciente, cuando tosa, por ejemplo, salpique, manche, elimine todas las secreciones, que no queden secreciones en su vía aérea. Cuando las secreciones son muy secas, aparte de poder obstruirse la vía aérea, el paciente tiene dificultad para eliminarlas. En los cuidados postoperatorios es fundamental la aspiración. La aspiración, el paciente siempre tiene que tener un realce debajo de los hombros para lograr una ligera hiperextensión del cuello para que podamos trabajar con la sonda. ¿La esterilización la hacemos estéril o limpia? Ya vamos a ver en unas placas siguientes que habitualmente utilizamos estéril cuando estamos en una unidad de cuidado intensivo y la podemos hacer limpia cuando el paciente, por ejemplo, está en su hogar. La técnica premedida. Eso quiere decir, se me va el mouse, ahí está. La técnica premedida versus técnica profunda. Con la técnica profunda hay que tener bastante experiencia porque uno con la sonda puede avanzar hasta el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, etc. Con la técnica premedida, uno ingresa con la sonda y la marca de manera tal que el extremo de la sonda llegue hasta el extremo de la cánula de traqueotomía. De esa manera uno evita todo tipo de lesiones en la tráquea. Recuerden que la mucosa ciliar, las cilias hacen que el moco se vaya movilizando de distal a proximal en la tráquea. Entonces no tenemos que ir a buscar el moco a los bronquios, sino que de eso se encarga el organismo. Lo que tenemos que hacer es tratar de extraer la mucosidad que está próxima y adentro de la cánula. La frecuencia, bueno, acá pusimos la necesidad al menos más de 2 veces al día. Yo recomiendo un poquito más de 2 veces al día, pero todo depende de los pacientes, si usan filtro, si no usan filtro y qué condiciones de cuidado tienen. Pero ante la duda,
si nosotros escuchamos una respiración ruidosa, hay que tratar de aspirar para que el paciente esté en una situación más confortable. La hiperventilación previa al momento de la limpieza traqueal de la aspiración no es necesaria. El tamaño del tubo de succión debiera ser el tamaño más grande que acepte la cánula de traqueotomía. Eso les va a permitir hacer una muy buena succión, y recuerden, con la técnica premedida, colocar la cánula y retirarla haciendo movimientos de rotación para que los orificios de la cánula vayan limpiando toda la superficie interna de la cánula de traqueotomía. La presión que tenemos que usar es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, no demorar más de 5 segundos en la succión, porque eso altera al paciente y le estamos robando oxígeno por otro lado, y con la solución salina no hay que excederse. Hoy en día se pone mucho más énfasis en la humidificación de la vía aérea que en el uso de la solución salina. En alguna época utilizamos solución salina en una jeringa, colocamos con la jeringa en el ostoma, a veces 5 gotas, 10 gotas, y a veces hasta un chorrito de solución fisiológica. Bueno, eso es incómodo para el paciente, genera irritación, pero lo hacemos solamente cuando hay alguna situación de emergencia, con algún tapón que no podemos liberar, etc. Lo ideal es mantener la humidificación para no tener que estar haciendo instilaciones de gota de solución fisiológica. Dentro de las complicaciones tempranas que tenemos en una traqueotomía, figuran la hemorragia del neumotórax, que serían las inmediatas al acto quirúrgico. Por eso hay que pedir una radiografía, porque podemos detectar si hay una hemorragia interna, un neumotórax, y con más razón, si hay una hemorragia externa de gran caudal, debemos saber qué está pasando adentro también. Esas son las más peligrosas, las que debemos detectar a tiempo en cuanto uno termina de hacer una traqueotomía. El desplazamiento de la cánula, la extracción de la cánula y la obstrucción son complicaciones inmediatas que también se producen a largo plazo, como ya vamos a ver. Ustedes ven acá que dentro de las tardías sigue figurando la hemorragia, pero esto ya no es relacionado con la técnica quirúrgica por un sangrado de la tráquea en la incisión o por una lesión en la arteria innominada, por decir algo. Estas hemorragias que se producen en la traqueotomía a largo plazo son consecuencia de una aspiración intempestiva que ha lastimado la tráquea, casi siempre es eso. Puede haber una infección por estafilococo, pseudomonas, etc., sobre todo en los pacientes que tienen internaciones prolongadas. Hay que tener cuidado con la extracción de la cánula en cualquier momento, porque recuerden, es peligrosísimo que el paciente se decanule en la primera semana, pero ese paciente está en terapia intensiva, está con enfermeras, médicos, todo personal que lo está asistiendo. Cuando los pacientes se decanulan en su domicilio, solamente están los padres, por lo tanto, hay que insistir en la buena fijación de la cánula y el cuidado para que no haya obstrucción de ninguna manera. A pesar de todos los cuidados, hay un número importante de complicaciones que ya le vamos a mostrar. Y después, a largo plazo, ya aparece el tejido de granulación, que es otro problema. También consecuencia, muchas veces, de la falta de cuidado, de limpieza y aspiraciones excesivas. Y a veces, la malacia en el sitio de ostoma. Generalmente, la malacia en el sitio de ostoma, yo diría que tiene una gran responsabilidad el cirujano, porque depende mucho de la técnica quirúrgica, y cuando uno retira la traqueotomía 1, 2 o 3 años después que fue realizada, muchas veces hay un aplastamiento de la parte superior de la tráquea, hay una malacia importante que muchas veces requiere hasta injertos o formas. Acá hay un injerto en T como forma de sujetar y levantar la pared anterior que está totalmente caída. Pero la verdad que ese paciente, por ejemplo, se debió a un defecto de la técnica quirúrgica cuando fue realizada. Por lo tanto, no cualquier profesional puede realizar una traqueotomía en un niño. Tiene que tener experiencia. Fíjense, hablando de complicaciones, que acá nosotros hicimos un trabajo hace bastante tiempo sobre 183 pacientes traqueotomizados y 55 pacientes de los 183 tuvieron complicaciones, y algunos más de uno, de manera que hubo 70 complicaciones. Y miren lo que venimos hablando, las decanulaciones, los granulomas del ostoma, la obstrucción de la cánula, la malacia del ostoma, o sea, el debilitamiento, y otras causas ya más raras.
Entonces, ustedes ven que realmente, por más que uno cuide las traqueotomías, se complica. Y veamos un poco qué pasa con las complicaciones y con la evolución de una traqueotomía. Bueno, uno de los hallazgos más frecuentes que podemos ver nosotros son los granulomas en el ostoma traqueal, es decir, en el sitio de ingreso de la cánula de traqueotomía, que así como los vemos en la piel, desde afuera, lo vemos adentro con un granuloma, que ahí el paciente está siendo insuflado por vía oral. Si no, este granuloma obstruye prácticamente todo. Este es un granuloma distal, es decir, este granuloma es consecuencia de errores en la técnica de aspiración. Este paciente, en realidad esta es una endoscopía de control donde ya estaba prácticamente curado. Había hecho un granuloma que le ocupaba casi todo el tercio inferior de la luz traqueal, y era porque la sonda de aspiración que se había utilizado era de PVC y se utilizaba no con una muy buena técnica y eran muy agresivos. Entonces hacía una aspiración profunda y el extremo de la cánula iba lastimando permanentemente la pared traqueal hasta que hizo una especie de un nicho, de un nido, donde siempre el extremo de la sonda de aspiración iba lastimando y caía siempre en el mismo lugar. Terminó con una obstrucción en donde el paciente ya casi no podía respirar. Le cambiamos la cánula, le colocamos una más corta, cambiamos la forma de cuidarlo, de aspirarlo, y acá vemos cómo se estaba recuperando y después de un tiempo esto desapareció. Es decir que insisto con los cuidados de aspiración. Estas son otras imágenes de granulomas. Fíjense ustedes, acá se ve la cánula que está ingresando, acá ni siquiera se ve la cánula, está totalmente obstruido. Esto es peligrosísimo porque si se extrae una cánula, el paciente no va a poder respirar por el ostoma y no va a poder respirar por la vía aérea superior porque está totalmente obstruida. O este caso. A los granulomas habitualmente los resecamos. Bueno, acá ingresó la cánula y se lastimó, este paciente había tenido un sangrado, porque estos granulomas son evitables con un tratamiento adecuado, utilizando los materiales adecuados, manteniendo la limpieza adecuada de la cánula y haciendo broncoscopías periódicamente para que cuando uno encuentre esta lesión por vía endoscópica y externa, se pueden sacar con una especie de ganchitos que hacemos con unos anzuelos y electrobisturí y se van resecando, o por vía endoscópica. Pero hay que eliminarlos. Como les decía recién, otra complicación que tenemos en los ostomas es que acá hay una pequeña malasia, que esto prácticamente no es importante, y acá cuando se retira la cánula de traqueotomía, esto prácticamente se eleva un poquito más y vuelve a su lugar de origen. Pero esta sí es preocupante porque tenemos un cricoides, perdón, una pared posterior que está bastante elevada, estaba pensando en cricoides porque parece un cricoides, y una pared anterior que se ha caído. Y ustedes ven que acá está la cánula de traqueotomía. Esta pared está muy flácida, se aplasta y probablemente va a haber que trabajar con alguna técnica que eleve todo esto o vayamos resecando granulomas y viendo cómo podemos ir mejorando este espacio, porque si no, cuando se saque la cánula de traqueotomía, la pared anterior y la pared posterior prácticamente entran en contacto y el paciente no va a poder ventilar. Es muy importante la utilización de la broncoscopía en estos pacientes, porque si hacemos la broncoscopía antes de hacer la traqueotomía, tenemos la posibilidad de conocer la anatomía y toda la patología que tiene el paciente antes de hacer la traqueotomía. Eso nos puede ayudar a la técnica, a la altura y al tamaño o tipo de cánula que vamos a colocar. Y después en el seguimiento también es muy importante realizar la endoscopía porque permite verificar condiciones de tráquea y bronquios en un gran porcentaje de casos. Este 69% es una experiencia que hicimos en un trabajo hace bastante tiempo en el Hospital de Niños, en la unidad de vía aérea, donde vimos que en el 70% de los casos la endoscopía nos ayudaba y nos orientaba en cuanto al diagnóstico de los pacientes. Esto es lo que yo les decía, si uno coloca una cánula inadecuada, aspira con una sonda inadecuada de PVC, que es muy dura, y el paciente tiene una malasia, miren, prácticamente no tiene por dónde pasar la sonda, o sea que va a lastimar o lastimar. Una tráquea, esto se los puse solamente como una cuestión informativa. Este es el cricoides, como les decía recién, que está bien ahí pegadito a las cuerdas vocales,
y este es el sitio más estrecho de la vía aérea. Por eso, cuando un paciente está intubado mucho tiempo, el tubo endotraqueal hace presión en este sector y acá es donde se genera la estenosis subglótica, que ha dado lugar a muchísimas indicaciones de traqueotomía, porque uno la traqueotomía lo coloca en este sitio, porque la estenosis está acá arriba. La tráquea se colocaría más abajo hasta que el paciente tenga la edad suficiente para el tratamiento, si es que no anduvo bien con dilataciones, para una laringotraqueoplastia, etcétera, etcétera. Pero ustedes ven que uno tiene una luz relativa acá. Acá no hay luz, por eso hay que tener una técnica muy depurada, porque si no los pacientes empiezan a sufrir la lesión traqueal y cuando la tráquea se lastima empieza con granuloma, empieza con sangrado y es difícil salir de ese pantano. Esta es una traqueitis que ya la doctora Celeste les va a mostrar un video para que ustedes vieran muchas veces las condiciones de la tráquea en las que uno tiene que trabajar. Esto también son 2 videos que les va a mostrar la doctora Patiño, pero esto sería una tráquea normal. Pero ya van a ver en el video que uno analiza desde las cuerdas vocales hasta los bronquios y después retrocede viendo todos los defectos anatómicos que pudiera tener el paciente o las consecuencias que ha generado la cánula de traqueotomía. Acá, por ejemplo, una malasia. Pero bueno, ya vamos a ver el video. Bueno, el cambio de cánula. Hay una técnica limpia que es la que utilizamos en los hogares. Cuando a estos pacientes los maneja el papá, la mamá, un hermano mayor, una abuela, un allegado a la familia, gente que ya tiene experiencia, gente que ha ganado experiencia en la internación hospitalaria. Entonces, simplemente con un buen lavado de manos, utilizando una cánula limpia y o estéril, se puede trabajar para el cambio de cánula. Recuerden que siempre la cánula debe estar lista para ser colocada, la cánula nueva, cuando uno retira la que está en uso. Siempre la cánula de reemplazo tiene que estar con las cintas anudadas perfectamente, comprobada, si no es nueva, comprobando las condiciones. Si es una cánula que no es nueva, ya le vamos a pedir a la doctora Patiño que nos cuenten cómo se maneja con los pacientes hospitalarios, pero rápidamente les digo que una forma de examinar la cánula es lavarla con agua a presión, no pasarle hisopos por dentro, porque las cánulas, por ejemplo, esta cánula Sigma de silicona, tienen una especie, ustedes van a ver que tiene un brillo interno, y ese brillo interno forma como una película que hace que no se adhieran las secreciones. Si uno raya la cánula internamente, las secreciones comienzan a adherirse. Por lo tanto, si uno quiere saber si la cánula está impecable y no ha quedado ningún resto, ninguna adherencia de mucosidad, uno a la cánula de silicona, acá tengo una. A la cánula de silicona la puede enderezar y vemos, buscando una luz, para ver el brillo interno que tiene que estar intacto. Esta es la ventaja de las cánulas de silicona, que uno las puede movilizar y aparte se adaptan a la forma de la tráquea. Hay técnicas modificadas que serían técnica mixta para aquellos pacientes que están en algunas escuelas, instituciones especiales o están a cargo de cuidadores. Entonces la técnica es más o menos la misma, pero le agregamos el uso de manoplas, porque a veces la gente no tiene experiencia en el lavado de manos. Y, por supuesto, la técnica estéril para todos los pacientes que están internados, sobre todo en terapia intensiva, donde hay que utilizar cánulas nuevas, esterilizadas, guantes, etc. Todos los cuidados que se deben tener en terapia intensiva. Esto es lo que les comentaba recién. Esta cánula es con balón, que habitualmente no la utilizamos, la mostramos solamente para decirles que a veces la utilizamos y que está dentro de nuestro armamentario. Las cintas ya colocadas, presta para ser colocada. Y el paciente tiene que tener el realce, y cuando uno saca la cánula de traqueotomía, tiene que continuar la curva, no tiene que hacerlo recto hacia arriba porque genera lesiones en los ostomas, va lastimando. Entonces tener mucho cuidado en el realce, la posición ligeramente extendida, paciente tranquilo, no lo aspiren justo en el momento de hacer el cambio porque los pacientes se van a irritar. Entonces hay que respetar la tranquilidad del paciente para hacer esto con mucha pasividad. Bueno, y ya vamos llegando al final, entonces ahora lo tenemos que decanular al paciente.
¿Y cómo hacemos? ¿A qué pacientes decanulamos? Bueno, decanulamos a aquellos pacientes que tienen una muy buena función pulmonar, que ya están estudiados, deben tener un buen pasaje de aire por glotis, una adecuada función de cuerdas vocales, una buena emisión de sonido. Todos estos puntos lo vemos con una fibrolaringoscopía. Entonces, hacemos la fibrolaringoscopía si queremos que el paciente ya está en condición de ser decanulado y vemos si el otorrinolaringólogo nos dice que tiene muy buen pasaje de aire por la glotis, las cuerdas están perfectamente bien, funciona bien, está todo en orden, continuamos con una broncoscopía. Nosotros personalmente utilizamos el broncoscopio rígido, hacemos una videobroncoscopía que tiene muy buena calidad de imagen, y el rígido, si hay que resecar un granuloma o hacer alguna instrumentación, bueno, es muy práctico para eso. Entonces nos aseguramos que la vía aérea esté completamente normal o en las mejores condiciones posibles para recién convenir la extracción de la cánula. Y las cánulas se pueden hacer con técnica de extracción gradual versus en un solo paso. Hay mucha gente que hace la endoscopía en quirófano, si hay algún granuloma lo reseca, y si está todo en orden, aprovechan para hacer la extracción de la cánula. Hemos tenido algunos inconvenientes con este tipo de técnica, porque los pacientes están acostumbrados a respirar por este bypass que les genera la traqueotomía. Entonces no utilizamos mucho esa técnica. Hay una intermedia que es ir disminuyendo el calibre de la cánula de traqueotomía paulatinamente hasta que el paciente vaya respirando menos por la traqueotomía y más por la vía aérea superior. Y está la técnica gradual, que es la que más utilizamos. Nosotros le colocamos a la cánula de traqueotomía unos regatones, que son nada más que unas tapas plásticas que se usan generalmente para sillas y otros elementos. Entonces hacemos orificios. Ustedes ven que hacemos orificios de distintos tamaños hasta cerrarla totalmente. Ustedes ven que acá tiene un orificio que es grande, mediano, muy pequeñito, hasta que llega al orificio cerrado. Cuando el paciente está 2 o 3 horas con el orificio cerrado, haciendo los ejercicios, jugando con globos, teniendo actividad normal, deambulando, y con una saturación adecuada, nosotros sabemos que ese paciente va a estar en condiciones de extraerse. Entonces, por un lado, disminuimos un poquito el calibre de la cánula, por otro lado, vamos colocando estos tapones, y la verdad que tenemos muy buenos resultados porque diría que prácticamente todos los pacientes evolucionan bien con esta técnica, y esto es lo que queda después de una traqueotomía. Pero no se preocupen si esta fístula no se cierra totalmente, porque a veces cuando una traqueotomía está colocada 2 o 3 años, se forma una fístula y volvemos a la primera definición de traqueotomía. La traqueotomía se transformó en traqueostomía. Entonces, este orificio, no sé por qué se me pierde el mouse, ahí está. Este orificio, si no se cierra, no hay inconvenientes y meses después se puede cerrar quirúrgicamente. Hay pacientes que llegan al autocuidado. Esta es la situación ideal, que el niño aprenda a lavarse las manos y que cuando sienta que tiene secreciones que no las puede eliminar con la tos, ellos mismos se aspiran. Bueno, este era un gran amigo que teníamos en un servicio de cirugía del Hospital de Niños. Y bueno, esto ha sido un maratón como para explicarle y contarles de todo un poco de traqueotomía, pero yo le pediría a Celeste Patiño que nos muestre los videos para que la gente identifique cuáles son los pacientes que deben tener cuidados especiales en este tipo de patología. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si quiere detener su compartición, así yo abro los videos míos. A ver. Muy bien. Entonces ahora yo les voy a compartir un par de videos nuestros de las endoscopías respiratorias que hacemos con los pacientes. No sé si ahí pueden ver todos la imagen. O sea, la pantalla todavía no estoy reproduciendo, ¿eh? Entonces aquí vamos a ver una tráquea normal, la bifurcación bronquial, ¿sí? El bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Y cuando respiramos, esto es una tráquea normal, y aquí en la cara anterior vamos a ver que hay a veces una lesioncita, ¿la vieron? Y ese es el traqueostoma, ¿sí? Lo voy a frenar un poco para que ustedes puedan verlo un poco mejor. Ahí ven esa lesión
cara anterior de la tráquea es una lesión muy frecuente, como les decía el doctor Víctor, cuando introducimos la sonda o pasamos la sonda de aspiración, de esa manera lesionamos esa cara anterior. Es ahí donde choca muchas veces la sonda y genera una lesión. Esta es leve, pero hemos visto mucho mayores, ya les vamos a mostrar. Y aquí es lo que él les mostraba, el traqueostoma, cuando se ve como con un granuloma incipiente, pero básicamente esta endoscopía respiratoria está normal. Nosotros muchas veces, ahora voy a cortar y voy a mostrarles el video, por ejemplo, de la traqueitis, que es algo que nosotros vemos también frecuentemente, es un proceso inflamatorio, a veces infeccioso, donde ven cómo la mucosa de la vía aérea está muy lastimada, con fibrina, con úlceras, con áreas de sangrado. Esa es la carina, como he visto hace unos minutos. Antes se veía muy rosada, muy lisita, y ahora la vemos toda granulosa y con estas fibrinas, que es lo blanquecino que están viendo. Esto es muy frecuente, que sea infeccioso, pero a veces también es inflamatorio debido a lo que hablábamos recién, a las aspiraciones y a las dificultades en las aspiraciones de la tráquea, de la cánula de traqueostomía. ¿Sí? No sé si quieren preguntar algo en este momento o lo dejamos a las preguntas para luego. Y ahora vamos a ver cómo se ve la traqueomalacia cuando la vemos en la endoscopía. Entonces ahí ven cómo la parte posterior, la parte membranosa de la tráquea, literalmente avanza sobre la luz de la vía aérea y altera la forma que tiene que tener la tráquea normal, o con un calibre adecuado. Entonces esto es una traqueomalacia. Es un reblandecimiento de la tráquea. Y por supuesto no puede respirar el paciente en forma adecuada. Muchas veces la cánula de traqueostomía lo que nos ayuda es a poder mantener el molde de la tráquea y de esa manera poder respirar adecuadamente el paciente. Bueno, ahora sí vamos a invitar a todos los que están presentes, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat. Mientras tanto, agradecerles al doctor De Fagó y a la doctora Patiño por toda la información que nos han dejado hoy y especialmente por haberse sumado a este ciclo de conferencias de SILMAC. Quiero agradecer también a toda la gente que se ha sumado a la charla. Me anoté acá para no olvidarme de nadie, pero tenemos gente de Tucumán, de Río Cuarto, de Lima, Perú, de Panamá, de muchos lugares y hospitales de Buenos Aires, de Ecuador, de Guatemala, de Salta, de La Pampa, de Rosario, de Santa Cruz y de Paraná. Creo que tomé nota de todo el mundo, si me olvido de alguien me lo recuerdan por el chat. Bueno, tenemos aquí una preguntita, tenemos 3 preguntitas que han llegado ya por privado, yo se las formulo y ustedes deciden quién la va a responder. La primera pregunta dice, ¿con qué periodicidad indican la broncoscopía en pacientes traqueotomizados? Bueno, eso hace mucho tiempo que comenzamos a trabajar con esto sin ningún protocolo, y la verdad es que, a ver, les tengo que contar la historia de esto. En el año 86 en Estados Unidos el doctor Salzar, en Washington, D.C., me explicó que era bueno hacer una traqueotomía cada 6 meses en estos pacientes. Una broncoscopía. Con el tiempo, ¿qué dije? Traqueostomía. No, perdón. Una broncoscopía. Con el tiempo se fue diluyendo ese concepto y cuando volví a hablar con gente de ese hospital, no tenían ese protocolo. Pero la verdad que tampoco entendían por qué no aplicaban ese protocolo, porque era sumamente útil. Y realmente hoy todo el mundo que tiene la posibilidad de hacer una broncoscopía y que tiene pacientes con traqueotomía, lo están aplicando porque la aparición de lesiones por traumatismo del extremo de la cánula, por traumatismo de una aspiración muy agresiva, por infección como una traqueitis, y por muchos otros motivos que pueden generar tumoraciones, granulaciones, etcétera, etcétera, es muy bueno hacer la traqueotomía porque nos dice exactamente cómo está la tráquea por dentro, cómo vamos a seguir, cuál es el plan que vamos a hacer con ese paciente,
porque si no es como manejar con los ojos vendados. Entonces, resumiendo, es recomendable hacer una broncoscopía entre 6 meses a 1 año en cada paciente que tiene una traqueotomía, porque recuerden, y no se los dijimos, pero los pacientes con traqueotomía tienen una mortalidad del 5% por paciente por año. Es decir, que los accidentes existen, hay que prevenirlos, y una forma de prevenirlos es con la educación para el manejo de la traqueotomía, tanto del personal de la salud como los familiares, y del manejo quirúrgico que tiene que hacer el equipo de salud cuando el paciente está internado. Nosotros, si puedo agregarle algo, Sí, nosotros sí. en el Hospital de Niños, el doctor de Fabio en realidad es el fundador de la unidad, el creador, el que nos mantiene unidos para poder hacer esto. Llevamos el cuidado de todos estos pacientes con traqueostomía, y no solo traqueostomía por ventilación prolongada o estenosis subglótica, que son patologías que muchas veces es lo más frecuente que vemos traqueostomías por múltiples razones que necesitan los niños tener. Entonces, en ese cuidado que llevamos, lo vamos protocolizando, como dice el doctor Víctor, tratar de que por lo menos una vez al año los pacientes tengan una endoscopía, o una broncoscopía, que nos permita ver cómo está la vía aérea y cómo la van manteniendo los niños. ¿Sí? Es mucho más fácil manejar si conocemos la ruta, tal cual como dice el doctor. ¿Quiere que le agregue ahora que muestre los videos las fotos del folleto? Sí, sí, son muy útiles. Perfecto. Bueno, nosotros en el Hospital de Niños, en la unidad de vía aérea, nosotros manejamos un folleto, no sé si ahí todos están pudiendo ver la pantalla. Este es un PDF de nuestro folleto, pero como para mostrarles más o menos qué es lo que nosotros les entregamos a los papás cuando hacemos una traqueostomía. Entonces les explicamos un poco, porque muchas veces cuando los padres están recibiendo la información de que les vamos a hacer una traqueostomía a sus hijos, no captan toda la información por los nervios, por lo que fuese. Entonces nosotros luego esto lo entregamos para que ellos puedan leer tranquilos en sus casas y se saquen todas las dudas. Como ven, es muy ameno. Bueno, aquí el Ministerio de Córdoba nos ayudó mucho en el desarrollo, el doctor Víctor trabajó mucho también. Y aquí vemos cómo les explicamos los materiales necesarios para tener en cada paciente, en cada niño que tiene una traqueostomía, y cómo tiene las características de la cánula. Para nosotros la cánula de Silma, que es una cánula para nosotros muy importante, porque tiene las características que realmente necesita un niño para andar muy bien. Así que es como una de nuestras preferidas siempre. Y en cuanto a la técnica del cambio de cánula, así como él lo ha explicado, aquí está todo escrito, aquí ven los dibujos que nosotros usamos. Y sí tenemos para esto, para los pacientes, como a veces en el hospital de niños nosotros no podemos tener cánulas que se compren constantemente, lo que explicamos a veces es que la cánula se puede reutilizar Sí, pues, a va lo a largo escuchar del ese año. ruido. Se puede reutilizar a lo largo del año. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que lavarla con agua, con un jabón neutro, ¿sí? Pero no rasparla, tal cual como dice el doctor, que no hay que pasarle algodones, ni hisopos, ni nada, para no sacar esa película, y luego se la deja secar bien, y guardándola en un lugar limpio. Nosotros muchas veces recomendamos los frascos de urocultivo, no porque no para tenerla estéril a la cánula, sino porque de esa manera está en un lugar limpio y estéril, y esa cánula puede servir tanto para una emergencia para el niño, como para poder reutilizarla en el caso de que, bueno, no tengamos la provisión adecuada, ¿sí? O si quiere que agregue algo más o comparta algo más de este PDF, Doc. No, me parece que está bien porque es como para que la gente tenga una idea conceptual de todo lo que le explicamos a los pacientes, porque estos niños la mayor parte del tiempo la pasan en sus casas, en sus hogares. Entonces, nuestros mejores socios son los padres o el medio más cercano que tiene, el medio familiar más cercano que tiene cada niño para el cuidado, y tratamos de explicarle y de darle la mayor información posible, porque de ello va a depender la vida del niño. Bueno, tal cual. Bueno.
Gracias, doctora. No, por nada. El señor Rubén Rayón. Rubén, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, acá estoy. Quería hacer una pregunta. Quería hacerte una pregunta, Víctor Celeste. ¿Cuál es la recomendación en el cambio de la cánula? ¿Cada cuánto? El tiempo, digo. ¿Y cuánto de uso o cantidad de uso en la cánula de succión? ¿Cuánto debería usar por día? A ver si entendí. ¿Cada cuánto se cambia la cánula? Y la segunda parte de la pregunta que se cortó un poquito. La sonda de succión, ¿cuántas debería usar por día si tengo que usarla? Bien. ¿Querés responder, Celeste? Bueno, nosotros, como decimos, hay muchas veces que las patologías de los pacientes hacen que tenga, por ejemplo, muchas secreciones pulmonares. Entonces, cuando el paciente tiene muchas secreciones, el cambio de cánula debe ser más periódico, las aspiraciones van a ser más periódicas o más seguidas durante el día. Hay pacientes que no tienen patología pulmonar y entonces de esa manera las secreciones son menores y el manejo es mucho más fácil. A ver, los niños que tienen traqueostomía por estenosis subglótica probablemente usen 2 cánulas al mes y hagan cambios cada 15 días y hagan 2 aspiraciones por día o 3 porque manejan adecuadamente las secreciones y las pueden expulsar, y a veces son pacientes un poco más grandes, las escupen solo, entonces no necesita tanto el trabajo de la aspiración constante. Pero hay niños que tienen patología pulmonar, displasias broncopulmonares, o conectados a ventilación no invasiva todo el día, entonces de esa manera aumenta el número de secreciones, y eso requieren por ahí cambios de cánulas semanales y aspiraciones de 6 veces al día. Como decía el doctor Víctor, las sondas se pueden reutilizar y funcionan, entonces a veces la provisión de sondas es de 30 al mes, es lo que generalmente les solicitamos a los pacientes, y ese paciente probablemente requiera 3 cánulas por mes, el que tenga una patología pulmonar. No sé si respondió adecuadamente la pregunta. Ok, correcto, Eso correcto, muchas me gracias. gustaría agregar algo, que es como marcar límites en base a lo que dice Celeste. Yo creo que hay pacientes que están perfectamente controlados, como dice Celeste, y se aspiran cada 15 días. Pero la verdad es que uno tiene que jugar en una línea de entrecruzamiento entre las obras sociales y la capacidad que tienen de proveerle al paciente el material y la patología que tiene el paciente. Entonces, a veces tenemos que ser muy económicos en esto, y tengo que decir, ¿por qué yo no quiero utilizar más una sonda de PVC? Porque la sonda de PVC yo personalmente la contraindico en todos los lugares donde trabajo. No quiero que utilicen sonda de PVC porque lo único que hacen es lastimar la tráquea. Aparte, el PVC cada vez se pone más duro. En cambio, las sondas de silicona se pueden utilizar innumerable cantidad de veces. Nos ha pasado en pacientes o en situaciones que por razones políticas y desde hace mucho tiempo no llegaba la partida de sondas al hospital público, o que las obras sociales de determinados pacientes no le daban la cobertura necesaria. Entonces nos hemos visto, por ejemplo, obligados a lavar las sondas nasogástrica o la sonda de succión, lavarlas cada vez que uno la utilizaba para ser reutilizada momentos, horas después. Y después pacientes con cánula de traqueotomía, que a veces, cuando los chicos tienen secreciones purulentas, hemos ido cambiando cánula cada 1, 2 o 3 días. Entonces, a veces se puede cambiar cada 15, y a veces, si no tenemos cánulas nuevas, en vez de esperar que llegue la cánula dentro de 15 días y si hay secreciones purulentas, es mejor colocarle una cánula que se lavó ayer o antes de ayer, y le vamos poniendo cánulas nuevas para que los gérmenes no se acantonen en las cánulas. Pero lo importante en todo esto es lograr una muy buena limpieza de la cánula, que se limpia, yo le decía recién, lo ideal es limpiarlas con agua a presión para no tener que rasparlas. Y como les decía recién, uno tiene que lograr que en la cánula, uno lo puede ver perfectamente a través de la luz, que se tiene que mantener el esmalte interno intacto para que no se adhieran las secreciones. Si la cánula tiene esas condiciones, la podemos usar varias veces.
Obviamente que lo ideal es utilizar material nuevo y sondas que se pueden utilizar un día y al día siguiente ya se descartan, pero tener en cuenta que si hay una situación social de emergencia que no nos proveen el material, si estamos con cánulas de silicona y con sondas de aspiración de silicona, se pueden lavar con agua a presión, secarlas solamente sacudiéndolas o dejarlas con 1 litro dentro de agua hervida con 5 gotas de hipoclorito. Eso se limpia, se enjuaga con agua hervida, se guarda en un lugar seco y seguro, limpio, puede ser en la misma caja de la traqueotomía original, y se vuelve a utilizar cuantas veces quiera uno. Pero es importante reconocer los límites y saber que cuando uno está trabajando con materiales nuevos, bueno, las posibilidades de que las cosas vayan bien siempre son mejores. Ahí, perdón, agrego, porque justo hay una pregunta en el chat que la he alcanzado a ver de una señora Betina. A ver, nosotros hablamos desde lo ideal, sí, por supuesto, que utilizar todos los materiales 0 kilómetros para los pacientes. O sea, nuevos. Abrimos, usamos, descartamos y sacamos, ¿sí? Pero nuestra realidad social muchas veces no es así. Entonces, hemos encontrado la manera más segura para los pacientes de poder hacerlo. No hemos visto aumento del número de infecciones al reutilizar una sonda de silicona, pero tampoco la sonda de silicona es eterna. O sea, la vamos a lavar, la vamos a usar un poco más, pero no es que va a usar una sonda el resto de su vida el paciente, para que no se entienda mal. Y después la silicona no se reesteriliza, que es otra pregunta que ha surgido en el chat. Las sondas de silicona no se reesterilizan, porque la silicona cuando se reesteriliza se destruye. Creo que, bueno, ahí los chicos de Silma van a poder hablar un poco más si necesitan de eso, pero las sondas de silicona no se pueden reesterilizar porque se pone mal. O sea, el proceso de reesterilización tiene que ser, creo que en óxido DOC es así, para que pueda protegerse, pero de todas maneras no se garantiza, porque se vuelve tóxica porque adquiere el óxido, creo. Es ácido. Sí, demora bastante en limpiarse del óxido de etileno. Sí, tal cual. Así que eso no es lo recomendable desde nuestra parte. Bueno, continuamos. Tenemos muchas preguntas, felicitaciones también. Muchísimas felicitaciones por la disertación del doctor y bueno, de la doctora Celeste. Otra de las preguntas dice, en el proceso de apoyo y enseñanza a la familia, ¿participan enfermería y kinesiología? Celeste. En la unidad de vía aérea nosotros tenemos la parte de kinesiología y fisioterapia del Hospital de Niños nos destina algunos de los kinesiólogos que pueden, o de los fisioterapeutas que pueden, que disponen del tiempo. A ver, estamos hablando de que lo ideal sí sería que nosotros trabajáramos con alguien fijo y que pudiéramos mantener, pero los chicos, cierto que van a veces de voluntad y todos colaboran con el servicio de nosotros de la unidad de vía aérea, o sea, se comprometen, se conectan a nuestras charlas, quieren aprender más, están en la presentación de nuestros pacientes, así que sí, ellos son un pilar fundamental. Y enfermería, bueno, también, básicamente estamos en la misma circunstancia. Muchas veces enfermería de unidad de cuidados intermedios es la más fuerte en el hospital de niños para nosotros, porque son ellos los que reciben el niño cuando ha salido de unidad de terapia intensiva, como ha dicho el doctor Víctor, por lo menos una semana que esté en unidad de terapia intensiva para favorecer la buena cicatrización de la traqueostomía. Y luego pasa a unidad de cuidados intermedios, en donde empezamos a explicarles a los padres el manejo de la cánula, y cómo la vamos a cambiar, y cómo la vamos a aspirar, y cómo la vamos a limpiar, y cómo le vamos a limpiar el traqueostoma, le vamos a poner el poncho, y toda esa seguridad les brindan a los padres, más que nada a los enfermeros y los fisioterapeutas que trabajan en unidad de cuidados intermedios de nuestro hospital, que de paso están conectados, así que les mandamos un saludo muy grande. Pero sí, ellos participan en la educación de nuestras familias del niño traqueostomizado. Hace algún tiempo leí un párrafo en un libro de texto que hacía la recomendación de que todo paciente que recibía una traqueotomía, en los primeros 10 días, debía tener 168 horas, creo que 168, si no me equivoco, es 24/7, 168 horas de cuidado por semana por parte de enfermería. Y eso es fundamental, con la parte médica es imposible.
pero cuando se logra un cuidado activo por parte de enfermería, y que sabemos que es personal con mucha experiencia, la verdad que a estos niños les va muy bien. No sé si hay otras preguntas. Sí, Mari, por ahí tenías otras preguntas. Sí, yo acá tengo otras preguntas. Un segundito. Otra pregunta dice, ¿la incisión que hacen en la tráquea siempre es vertical? Sí, ¿querés responder? Sí, sí, siempre es vertical. O sea, lo que usamos en la traqueostomía de los niños siempre es una incisión vertical, abriendo 2 o 3 cartílagos máximo, no abrimos más. Es como le dijo el doctor. Si me permitís, Celeste, para hacer Agregar. algún comentario de esta pregunta, hay muchas técnicas que sacan como un sacabocado circular. Es decir, sacan un parche de tráquea, sacan una parte de un anillo o dos anillos, y hay otras que las hacen en Y, vertical, y después lo abren para facilitar la apertura de la tráquea. Pero se ha visto que con todas esas técnicas hay más malasia. Entonces tratamos de ser lo menos agresivo con la tráquea, haciendo, como dice Celeste, una incisión vertical. Bárbaro. Tenemos otra preguntita. Dice, ¿cuál sería la permanencia ideal de un paciente traqueostomizado en terapia intensiva? 7 días. 7 días. Sí, de Una acuerdo. semana como mínimo. De acuerdo. Sí, yo creo Bárbaro. que menos de una semana es un riesgo, porque si el paciente pasa a una unidad de cuidados intermedios, donde no va a tener la presencia de enfermería permanente, ni la de los médicos, es un alto riesgo. Y como dije anteriormente, si uno hace una traqueotomía que es dificultosa de realizarla técnicamente en quirófano, porque es un paciente obeso, de pequeño tamaño, con un cuello corto, la verdad es que si uno lo pudiera tener 10 días, yo por ahí me sentiría más tranquilo, porque es el periodo en donde uno puede, generalmente el primer cambio de cánula lo hace el cirujano de cabecera, porque es el más difícil. Entonces hacemos el primer cambio de cánula entre los 7 y los primeros 10 días, fijamos eso, y ya el segundo cambio de cánula lo puede ir haciendo los médicos de terapias con enfermería, y después ya del tercer o cuarto cambio le pedimos a los familiares que van a estar a cargo del paciente que comiencen a hacerlo. Pero la verdad es que, como dice Celeste, 7 días por lo menos, y si el paciente tuvo alguna complicación, de 7 a 10 días en terapia para mayor seguridad. Está escrito en toda la bibliografía, no es ningún invento nuestro. Gracias, Bárbaro, doctor. muchas gracias. Vamos con una más del chat. Hay muchísimas preguntas y bueno, pedimos disculpas por ahí si no podemos llegar a poder plasmarlas a todas. Al momento de la toma de decisión de la decanulación, ¿toman en cuenta una deglución de forma segura y cómo la valoran? Celeste, es muy difícil para mí, así que le tomo a Celeste. No. A ver, estos pacientes son manejados de manera, como les decimos, en un equipo multidisciplinario, y trabajamos con fonoaudiólogos en la unidad. Entonces nuestros fonoaudiólogos hacen una evaluación. Generalmente, para ser más rápidos, digamos, ahora en la presentación, para poder responder algunas preguntas más, ellas hacen blue test, que es cuando hacen ingerir al paciente yogur, por ejemplo, teñido con colorante de comida, y entonces de esa manera se aspira a través de la traqueostomía. Vemos si... Esa es la manera más fácil que tenemos. Pero obviamente hacer un video de la deglución, un cine de la deglución, ver todo esa... El adecuado deglución del paciente es importante, sí. No solo eso, sino también una adecuada función de las cuerdas vocales, como ha dicho el doctor Víctor, con una fibrolaringoscopía, ver cómo se mueve la glotis, las cuerdas vocales, cómo cierra la epiglotis. Es una manera de asegurarnos que el paciente va a poder adecuadamente decanularse. De acuerdo. Bárbaro. Gracias, doctora. Bueno, vamos Sí. con un par más, si les parece. ¿Han tenido experiencia de usar sondas de circuito cerrado en la traqueotomía? No.
Perdón, supongo que deben ser, Celeste, las ondas de aspiración de circuito cerrado. Sí, eso solo las Es, usamos cuando están en el respirador en la primera semana, pero sí. En los pacientes que están en el respirador utilizamos esa sí. sonda de aspiración de circuito cerrado, lo cual es muy beneficioso desde el punto de vista infeccioso, porque mantiene un aislamiento con la aspiración de secreción y todo eso. O sea, es muy bueno y lo utilizamos en pacientes, como dice Celeste, que están con ventilación asistida, pacientes complejos. Bien, bárbaro. Bueno, quería destacar también la participación de familiares, de niños, de personas que tienen traqueotomía, no solamente profesionales están participando en esta charla, y bueno, lo que manifiestan es el agradecimiento por la claridad con la que están exponiendo, con la que expusieron esto, y bueno, obviamente nos están pidiendo material. El material de esta charla va a estar en el canal de YouTube de Silman, ¿sí? En unos días. Ahí lo van a poder encontrar a toda la charla completa, digamos. Exactamente. Seguramente la semana que viene ya va a estar disponible, así que los invitamos a que se den una vueltita por el canal de YouTube y ahí van a encontrar esta charla y también están las 2 charlas anteriores que ya hemos realizado. No sé si nos quedan... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer sí, una pregunta? Eso iba a decir, 30 segundos para una pregunta más. Sí, el folleto que ustedes entregan a sus pacientes. Yo soy de Santa Fe, yo le escribí por mi hija porque ellos hoy justamente tuvieron una urgencia con la bebé y me interesaría como abuela tener ese folleto para, bueno, ayudarlos. Y por supuesto. Sí, sí, no. Cuando hablas de folleto, ¿decís este PowerPoint de la charla o el folleto particular del producto Silmar? No sé, hablaron de un folleto que le entregan a los pacientes, o sea, Bien. el video lo voy a poder ver a través de YouTube, lo va a poder ver mi hija principalmente y mi yerno. Y el folleto ese me interesaría porque, bueno, como abuela por ahí hay cosas que no las entiendo tanto. No, está bien. Sí, Bárbaro. vamos a hablar con el jefe de la unidad, pero sí, esto creo que no va a haber ningún inconveniente. Si después nos pueden compartir el correo electrónico y entonces Sí, de la unidad les sí. vamos a compartir. Sí, le mandé el correo de mi hija justamente. Perfecto. Gracias, Sí, muy amable. No, por favor. Lo vi que estaba en el chat. Bueno, vamos a ir cerrando ya con esta charla de este ciclo. Sí. Agradecemos. Hola, sí. Sí, ¿se puede una preguntita más? Bueno. Una. Sí, bueno, Rubén Miranda de Tucumán, soy comercial de la zona NOA. La pregunta mía es, ¿en qué caso recomiendan el uso de la cánula de traqueotomía con cámara de fonación? Y de la parte médica, ¿cuál sería la diferencia con la cánula de Silman? Bueno, es lo mismo. ¿Querés No, vos, como quieras? Bien, la válvula fonatoria en realidad la usamos también en pacientes que no tienen obstrucción de la vía aérea y en realidad es una válvula que se pone, es un dispositivo que se coloca externo en el conector universal que tiene la cánula y permite ese flujo unidireccional, o sea, el aire en vez de salir por la cánula de traqueostomía, sale a través de las cuerdas vocales. Hay pacientes que pueden tener la indicación de utilizarlo, ¿sí? Y no todos los pacientes lo van a tener. ¿Quiere agregar algo? Yo, Celeste, si hay 10 segundos, no, para decirle a Rubén Miranda que en los adultos es muy común utilizar cánulas fenestradas, es decir, que son cánulas que tienen orificios para que salga el aire y pase a través de las cuerdas y se pueda generar algún sonido. En los chicos, como yo dije antes, no se utilizan las cánulas fenestradas porque generan tejido de granulación. Entonces, lo que se utilizan son las cánulas comunes, las que ustedes fabrican, por ejemplo, esas cánulas. Uno le coloca al paciente una cánula que no sea tan ajustada, que no sea una cánula muy grande para la tráquea que tiene, y esa cánula, que es una cánula normal, estándar, se le coloca un dispositivo en el extremo y eso permite que el aire ingrese, pero que no egrese, va a egresar por arriba por las cuerdas. O sea, yo voy a respirar por la válvula, la speaking válvula, la válvula fonatoria, va a ingresar el aire porque la membrana me permite el ingreso,
pero cuando el aire tenga que ser expirado, va a salir por las cuerdas vocales y ahí es donde yo voy a poder hablar. Entonces, pero es una cánula estándar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, encantado. Muchísimas gracias a todos. Nada. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, damos por finalizado este tercer encuentro de estas jornadas virtuales. Obviamente agradecemos la presencia de cada uno. Pedimos disculpas si hubo preguntas que quedaron sin responder, pero tratamos de leerlas a todas. Y también estoy viendo que la doctora Celeste Patiño está respondiendo mediante el chat, algunas que quedaron dando vueltas por ahí, así que muchísimas gracias, doctora. Muy feliz día a todos los doctores que están presentes en este Día del Médico. Y bueno, esto fue un toquecito, un mimo para todos, para que estén presentes en este día. Agradecemos a todos, ya nos vamos a reencontrar con este ciclo, como les decía, el año que viene, nos espera un 2021 con una agenda bastante completa en lo que tiene que ver con estas charlas, así que ya van a estar recibiendo las convocatorias. Muchísimas gracias a todos. Andre, no sé si querés decir algunas palabras. Agradecer a todos, feliz día a todos, y bueno, como dijiste María, nos vamos a estar reencontrando seguramente a partir de marzo con muchas más charlas de interés y con grandes profesionales como los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Feliz día para todo el mundo. Muchas gracias. Para todos los profesionales de la salud, feliz día, que la pasen bien. Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos.